Clic. Ya. De todos los libros del Antiguo Testamento, el libro de los Salmos es el que representa más vívidamente la fe del individuo. Cuando usted abre el libro de los Salmos, es conocer el corazón de los escritores bíblicos. Los salmos, o conocidos también como salterios, son la respuesta inspirada del corazón humano a un Dios que se revela. Es lo que el escritor, el salmista, conoce acerca de Dios, las escrituras, la ley. Los creyentes de todos los tiempos, de todas las edades, deberíamos aprovechar el libro de los Salmos porque son oraciones, son alabanzas, expresan adoración, agradecimiento, confianza, ya sea hecho en público, en privado, ya sea de manera colectiva o de manera personal. Sin duda que el lenguaje de los Salmos expresa esperanza, verdades eternas, memorables para la vida, y apuntan, hermanos, a Cristo, muchos de los salmos mesiánicos, y hablan acerca de ese Dios que es poderoso. Los salmos han servido a los creyentes para tener ánimo, para tener esperanza, para estar inspirados a una mayor confianza en el Señor. El salmo que escogí es el Salmo 27. ¿Le viene a la mente el Salmo 27? No. El versículo inicial es muy conocido y es bastante famoso. Y ahorita lo vamos a estar viendo, hermanos. Salmo 27 tiene pocos versículos. Este Salmo 27, celebra que Dios es nuestra luz y salvación, que es nuestra fortaleza en tiempos difíciles. ¿Te has sentido alguna vez temeroso? ¿Te has sentido inseguro? Como si todo saliese mal en la vida, como si no dieras una, como normalmente se dice por ahí. ¿Alguna ocasión has perdido las ganas de vivir? Bueno, bienvenido al barco con el salmista, porque este salmo justamente está hablando acerca de la esperanza y la confianza en el Señor. Fue escrito, algunos piensan que durante una época de difícil situación en la vida del escritor, en la vida de David. Hoy día, como en el tiempo que fue escrito este salmo, los creyentes enfrentamos circunstancias complicadas en la vida, verdaderamente difíciles. Quizás ahora mismo estás enfrentando alguna situación difícil, quizás alguna enfermedad, quizás algún problema económico, quizás algún problema de salud, quizás de trabajo, de familia, de hijos, no sé, cualquier situación que estés enfrentando ahorita, o quizá también algún pariente tuyo con una enfermedad terminal, o una pérdida, alguien ha partido de este mundo. Luchas internas quizá. Cualquiera que sea la situación que estés atravesando, déjame decirte que este salmo tiene algo para hablarte a tu vida. Salmo 27 es este salmo que abrazan los que quieren enfrentarse a un futuro con confianza, a un futuro en donde el dolor, la angustia y el temor no deben paralizarte. Salmo 27 debería de ser tu salmo. Salmo 27 es el salmo que abrazan los creyentes que se ponen de pie para enfrentar las luchas, las dificultades que la vida nos tiene por delante. Es un salmo que trae seguridad, que trae confianza ante un futuro incierto. Este salmo fue escrito, se dice, por el rey David. Y aunque no se sabe exactamente el contexto en el que fue escrito, sin duda que fue escrito en un tiempo en el que el rey David atravesaba alguna situación difícil. Si pensamos en situaciones difíciles que atravesó el rey David, pudiéramos hablar de cuando su propio hijo lo persigue para quitarle el reino. Pudiéramos hablar cuando Saúl lo persigue para matar, y podríamos hablar de las diferentes situaciones que David atravesó y escribe después este Salmo 27. ¿Lo tienes listo en tu Biblia? Así que el Salmo 27, hermanos amados, es un llamado a no tener miedo, aunque quizás en tu título, si tú usas las Américas o alguna otra versión, es un llamado a la confianza, dice por ahí.
con 14 versículos solamente. Tenemos entonces, vamos a ver tres cosas acerca de este salmo. En primer lugar, vamos a hablar de la confianza que disipa el temor. Y vea usted ahora sí el versículo 1 de este salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Estoy en la versión de las Américas. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? De hecho, se ha cantado este salmo como un himno. Esta frase y este versículo que estamos ahí viendo es una declaración de fe de un corazón confiado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de tener temor? Es una frase, es un versículo, es una porción de las Escrituras que inspira, hermanos, confianza. Esto es teología pura. Esta es una declaración de seguridad del salmista. Qué afirmación tan fuerte para mí. No sé para ti. ¿Qué piensas? Este versículo y esta frase es una declaración profunda, hermanos. Provee este solo versículo tres cosas y habla de tres cosas. El Señor es, ¿por qué el salmista dice no temeré? En primer lugar, porque el Señor es mi luz. Segundo, porque es mi salvación. Y en tercer lugar, porque Él es mi fortaleza. La luz disipa la oscuridad. Salvación o victoria enfatiza la habilidad de Dios de dar la victoria a pesar de las fuerzas en contra. Refugio o fortaleza es un lugar de seguridad. David conoce a Dios como luz, como salvación, pero también como fortaleza de su vida. Y yo creo que, hermanos, estas tres cosas que está hablando el salmista son cosas prácticas que él lo había experimentado en carne propia. ¿Cuántas cosas has pasado en tu vida? ¿Cuántas situaciones estás viviendo en tu vida? ¿Cuántos años llevas de creyente quizás? Y a lo largo de ese tiempo quizás has atravesado circunstancias complicadas. Quizás tú llevas poco tiempo de cristiano. Pero conforme vamos avanzando en la vida con Cristo, en una relación con Cristo, vamos conociendo a Dios en diferente manera. Hay muchos nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Conocemos a Dios de acuerdo, hermanos, a nuestras necesidades. Así que la declaración del salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. No es una declaración hueca, sin sentido, sino que es el resultado, esa frase y ese solo versículo, es el resultado de la relación personal que el salmista tiene con su Dios. Es el resultado de que el salmista, hermanos, ha conocido a Dios como luz, como salvación, pero también como fortaleza en su vida. ¿Sientes que las mismas tinieblas te alcanzan? ¿Sientes que estás perdiendo el ánimo, el rumbo en tu vida? Quizás ahora mismo estás aquí y no sé si eres un creyente en Jesucristo y por lo tanto tengas la esperanza de la vida eterna. Pero si no tienes la esperanza de la vida eterna en Jesús, quizás te sientas perdido. No tienes salvación. El salmista dice, ven, conoce a Dios como salvación también. Pero no solamente eso. ¿Te sientes inseguro? ¿Hay miedo en tu vida? Bueno, conoce a Dios como el que es fortaleza en la vida. En tiempos de peligro, en tiempos de enfermedad y en tiempos de ataque o en cualquier sufrimiento que puedas estar enfrentando, creyente, tienes que recordar que tienes un Dios que es luz, que es salvación, pero que también es fortaleza. Por lo tanto, entonces el salmista pregunta. ¿Qué pregunta el salmista? ¿De quién temeré? ¿A quién le tienes miedo? Podemos tenerle miedo a muchas cosas, yo sé, y yo cuando era niño, y todavía, lo confieso, tengo miedo a la oscuridad. Y es un tema ahí con la oscuridad, de esas veces que prendes la luz y luego está todo oscuro y mejor vas al cuarto, ¿no? No sé, ¿a qué le tienes miedo? ¿Con qué cosas batallas en tu vida? ¿Cuáles son esas fobias que tú estás enfrentando en tu vida? El salmista expresa en algunas maneras, en los siguientes versículos, de maneras prácticas que él ha vivido, especialmente cómo
¿De qué no va a tener temor? El salmista dice, cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, ¿qué dice el salmista? Eso está hablando de alguien, hermanos, que conoce en quién está confiado. Se dice que los niños, bueno, ¿qué niño está preocupado por la economía de la casa? ¿Qué niño está preocupado por si hay comida o no hay comida en la casa? O sea, si la mamá tiene una olla de comida o no. ¿El niño qué hace cuando tiene hambre? Pide comida. ¿Y qué es lo que está esperando? Pues que le sirvan su plato de comida. Él no pregunta si hay. Él simplemente dice, yo quiero. Cuando pienso en el salmista, hermanos, es esa la idea del salmista. Es como un niño que confía completamente que ahí está la luz, la salvación y la seguridad de su vida. ¿De qué hay que temer entonces? De nada. ¿Nota usted entonces el argumento y la confianza del autor? Los salmos siempre hablan de adversidades, de guerras, porque era la situación en el tiempo del pueblo de Israel. Y dice, cuando se juntan para devorar mis carnes. La idea de los problemas y las situaciones difíciles que llegan a la vida son como fieras que asaltan la vida. En un momento llegan, te atrapan y entonces el creyente, la persona, comienza a sufrir una serie de circunstancias ahí. David puede estar describiendo dos tipos de temor. Temor a lo desconocido. Temor a lo desconocido. No sé si tú sientes temor a lo desconocido. No sé si eres de esas personas que a veces no duermes porque, ¿y qué tal si pasara esto? No ha llegado, no ha pasado, pero comenzamos en una serie de pensamientos y nos encontramos a veces que perdemos el sueño, perdemos el hambre, tenemos dolor de cabeza y hay circunstancias en nuestra vida por un pensamiento que ni siquiera ha pasado. Temor a lo desconocido. Pero tal vez pudiera ser un temor a lo inminente. Es decir, el salmista dice, aunque, vea ese versículo, aunque un ejército acampe contra mí. Pensar en un ejército enemigo en el tiempo antiguo, hermanos, era una multitud de guerreros que venían para luchar. Y el salmista está diciendo, aunque una multitud venga en contra de mí para pelear. ¿Qué dice el salmista? Estaré confiado. Wow. Para mí, hermanos, eso es impresionante, la manera como el salmista está describiendo la relación que él tiene con su Dios. Peligros, estamos diciendo, de inminente. Y quizás la muerte ha tocado tu familia, tu casa. Quizá la enfermedad está tocando la puerta de tu vida. Quizá algún problema ya está allí. Alguna situación grave ya está allí. ¿Qué deberías de decirte a ti mismo, como el salmista dice? Si Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza, el salmista dice, ¿a quién temeré? ¿Temeré a la muerte? ¿Temeré al problema con fulanito, a esto, a aquello, cualquier cosa que estés viviendo? Y la respuesta es no. Temores. Quizás tengas miedo al fracaso. Quizá te casaste recientemente y tienes miedo si serás un buen esposo o una buena esposa, si serás un buen padre o no, si serás una buena madre, si vas a salir adelante en el trabajo, en la escuela, en la universidad, no sé cuál sea tu situación, pero muchas veces tenemos miedo a fracasar. ¿Qué tal miedo al peligro? Todo el mundo sale quizás a carretera, manejas, estar fuera, hay peligros en cualquier lugar. Podemos morir en cualquier instante. Un accidente fatal lo podemos tener saliendo aquí en segundos y tu vida puede terminar. Para muchas personas eso es difícil de manejar. Para muchos eso es complicado y comienza a haber mucha ansiedad, temor a la muerte, a las enfermedades. Pero esos temores que asaltan a la vida, déjame decirte que cobran una factura muy alta. Puede debilitar tu salud.
Hay muchos que están enfermos por causa del temor. Hay personas que el temor es tan grande, les lleva a ansiedad, miedo extremo, y podríamos hablar de depresión, angustia y todas esas cosas. Enfermedades del estómago, problemas con la cabeza, resultados, estamos hablando del temor en la vida. Paraliza quizá tu voluntad. Ya mejor me quedo en casa. Tengo algunos amigos que tienen problemas para salir a la calle porque tienen miedo de estar en la calle. Porque ellos dicen que tienen miedo a cualquier cosa que les pase. ¿Ha escuchado usted de ese tipo de complicaciones a nivel emocional en la vida? ¿Entorpece la mente el temor? Quizá puede llevarte al fracaso espiritual. ¿No haces cosas por el tema del temor? Bueno, ese salmo es para ti. Este salmo es para que tú lo abraces. Cualquiera que sea el temor que tengas, ven y puedes repetir como el salmista dijera esta frase. Repetimos todos, por favor. No temerá mi corazón, estaré confiado. Otra vez, no temerá mi corazón, estaré confiado. Ojalá que eso sea una frase que repitas en tu mente, pero más allá de repetirla, que sea una frase que puedas vivirla. Puede que el Señor desbarate los planes perversos de otras personas en tu contra. Podría ser que el Señor en su misericordia no te permita pasar por las circunstancias difíciles, pero puede ser que sí pases por el fuego. Que sí seas aventado al foso de los leones. Que sí seas arrojado al horno ardiendo. Es posible que sí. Y en este mundo en el que estamos viviendo, hermanos, es casi un 100% para decir, no, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no se enferma? ¿Quién no tiene dificultades? Levante su mano y páseme la receta, por favor, ¿no? O le invito a que venga aquí y nos diga cómo hacerle, pues ahí estaría la solución. Si pasas por esas situaciones difíciles, debes recordar que tienes un Dios poderoso a tu lado, que es tu luz, que es tu salvación, pero que también es tu fortaleza. Hasta aquí esta declaración no deja de ser solo una declaración de este escritor. Y vamos a ver en qué maneras el salmista ha vivido práctica esta frase. Vea usted la segunda parte y vamos avanzando. Comunión que da seguridad. Leamos entonces los versículos del 4 en adelante. Una cosa he pedido al Señor, dice el escritor sagrado, y esa buscaré. ¿Qué es lo que ha pedido al Señor el salmista? Vea la respuesta. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Cómo se logra este tipo de confianza que expresa el salmista en el versículo 1? Se logra poniendo en práctica el versículo 4. Para que el salmista tuviera esa confianza y decir, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, es la fortaleza de mi vida, yo no voy a tener miedo de nada. Para que él dijera esa frase, primeramente hay que llegar a este versículo 4. Él dice, he pedido una cosa y esta voy a buscar de manera insistente, constante, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para David no hay nada más importante en la vida. Para David, hermano, solamente había una cosa que él quería buscar. Y no era ser librado de sus enemigos. Y no era ser librado de las enfermedades y los problemas. Para David, una cosa era importante. ¿Qué dice? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. David tiene una meta en su vida. Una meta espiritual. Y es esa. ¿Cuál es su meta de David? Leamos, por favor. Un deseo intenso de vivir permanentemente en la presencia del Señor todos los días de su vida.
¿Qué significa eso? Y David dice que son dos cosas. Contemplar la hermosura del Señor. David quería estar en el templo. ¿Por qué el templo? Tenemos que recordar, hermanos, y hacer un poquito de contexto. En el tiempo de los judíos, el templo era de suma importancia. El templo de adoración para un judío era tan importante que cuando estaban fuera del templo, lejos de Jerusalén, ellos tenían que orar con dirección al templo, tenían que ir a cumplir las fiestas y toda esta serie de circunstancias al templo, y se creía que en el templo la presencia de Dios estaba. Dios mismo estaba habitando en el templo prácticamente. Hoy día estamos en un contexto diferente, ¿no? Hoy día ya no es así. Pero si pudiéramos aplicar esto a la vida práctica, ¿qué significa lo que el salmista está diciendo? Yo diría, hermanos, que es estar en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no se limita a un lugar en particular como este espacio. Puedes estar en la presencia de Dios en cualquier lugar que estés. ¿Qué haces? El salmista dice contemplar la hermosura del Señor, meditar en el Señor. Habla de oración, habla de adoración, habla de meditación, habla, hermanos, de reflexión, que debes estar en la presencia del Señor para que entonces puedas llegar a la declaración de confianza que el salmista, con la que inicia el Salmo 27. Si tú no buscas la presencia de Dios en tu vida, no tendrás la confianza que el salmista expresa en el versículo 1. ¿Nota usted esa parte de este salmo? Ahí está. Olvidé poner eso. El salmista pasa de la pasividad de una declaración de confianza a la acción. El salmista no solamente dice, yo estoy confiado, pero la acción es porque el salmista busca al Señor todos los días de su vida. Está hablando de un compromiso de David, de ir al templo, de estar en la presencia de Dios. Esfuerzo, acción. El salmista está hablando acerca de esto. Está comprometido, hermanos, básicamente. Tenemos que buscar al Señor. Si tú quieres ser un creyente que exprese este tipo de confianza, necesitamos estar buscando al Señor de manera constante. Se me cayó unas gotas de agua. Los enemigos perseguían a David. Había guerra en su contra. Él estaba en peligro constante. Pero David, dice, hermanos, estaba seguro de una cosa. Estaba seguro de el Dios que él tenía. ¿Y cómo lo conoció David? ¿Y cómo llegó a esta declaración de confianza? Pues sencillo, porque él pasaba tiempo con Dios. Porque él estaba en la presencia de Dios. El dolor más grande para David no eran los peligros, sino el dolor más grande para David era vivir lejos del Señor. Pero si tú vives lejos del Señor, los problemas y las dificultades en la vida te van a atrapar como una fiera y te van a devorar. Pero si tú vives en la presencia del Señor, las cosas van a ser diferentes para ti. Quizá David estaba pensando en la persecución de su propio hijo. Quizás estaba pensando en las guerras y en las diferentes circunstancias que él atravesaba, hermanos. David dice, busca la presencia de Dios. Yo creo que en este tiempo no podíamos comparar el templo antiguo con este espacio de la iglesia hoy día. Pero debieras, cristiano, congregarte de manera constante para que estés animado en tu vida. Debieras leer tu Biblia de manera constante, periódica, haciendo devocionales, tu Biblia, estudios bíblicos, reunión de oración, no sé, hay diferentes cosas que hacemos, hermanos, para buscar al Señor. Pero si no haces esas cosas, ¿cómo entonces tú quieres tener una declaración de confianza firme en el Dios que tienes si no conoces el Dios que tienes? Para tener confianza en Dios, tienes que conocer quién es ese Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás pasando por enfermedades, por problemas, sufrimientos, dolor, angustia? La única manera que puedes responder ante esas situaciones difíciles es que corras al Señor. Ve a Cristo. Ve a la Biblia, lee la Biblia, medita en la Escritura, en las verdades de la palabra de Dios. Hoy día, con tanta tecnología que hay muchos cristianos que no quieren congregarse porque al final nos pasan la transmisión, ¿verdad? Y a veces ni siquiera la vemos en el momento. ¿Por qué? Porque al fin queda grabada, así que en un chico rato la pongo y mientras hago mis cosas,
voy a ver el servicio de hoy. ¿Hasta qué grado esas circunstancias realmente nos han robado mucho de lo que en realidad es la verdadera adoración al Señor? Yo lo pongo sobre la mesa. Y yo sé que estamos en un tiempo diferente hoy día, ¿no? Hay muchos adelantos en la cultura, las redes sociales, y está bien, quizás podemos aprovechar mucho de eso, pero a veces nos volvemos comodinos, flojos. Y cuando llegan los problemas en la vida, esto es para que despiertes, y cuando llegan las situaciones graves a la vida, ay Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué yo? Creo que si estuviéramos donde debiéramos estar, como el salmista dice, en la presencia del Señor, las cosas serían diferentes. Checa esta frase. Si no llenas tu mente con la palabra de Dios, el enemigo la llenará con miedo, con ansiedad, con estrés, con depresión, con preocupación, con tentaciones. ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu mente? Si estás en el TikTok todo el tiempo viendo, no sé qué es lo que veas. Quizás puede ser algo inocente incluso, ¿no? Pero si estás viendo esas cosas, eso va a producir algo en tu vida. Si estás viendo las noticias amarillistas y todo mal, Querétaro, cómo matan y roban y hacen, no vas a querer salir a la calle. Te vas a andar cuidando de todos, a ver si el viene, te quiere robar. O sea, vas a estar mirando moros con... ¿Por qué? Porque lo que estás permitiendo que entre a tu mente va a controlar la forma en cómo vives. ¿Quieres vivir como el salmista y tener una confianza plena en el Señor? Dice el salmista, ve a la presencia del Señor. Corre a la presencia del Señor, al templo, adórale a Él, ora a Él, y entonces tu vida va a cambiar. ¿Y a poco así de fácil, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, creyendo verdades eternas de la palabra. Tus creencias van a determinar la forma en cómo vives. Pero si tú crees lo correcto de la palabra del Señor, entonces tienes muchos recursos para estar a flote, porque tienes un Dios que es luz, que es salvación y que es fortaleza. Pero qué triste es cuando encontramos creyentes que no están haciendo su parte. Dios puede hacer la suya, sí, hermanos, el Dios que tenemos es poderoso, pero también los creyentes tenemos que hacer nuestra parte de buscarlo, de ir. Nos volvemos idólatras porque estamos buscando otras cosas en la vida. Estamos tan distraídos siguiendo cosas. No sé cuáles cosas estás siguiendo, pero somos consumistas, somos materialistas. Queremos ver cosas, solamente ver, pero muchos no queremos tener un tiempo de oración con el Señor. No queremos adorar a Dios. Ahí está la solución para nuestros problemas, es en la presencia del Señor. Y si habláramos de qué significa estar en la presencia del Señor, hermanos, podría tomarme otra hora aquí, Fer. Y pudiéramos hablar de qué significa vivir en la presencia del Señor. No es con el Jesús en la boca todo el tiempo, no. Pero estamos hablando de la actitud. Está hablando de que estés consciente del Dios que tienes. Me parece entonces que los problemas que enfrentamos en la vida son problemas de adoración. Tu estrés, tu preocupación, tu ansiedad descontrolada, eso que estás sufriendo. Y yo sé que hay un desorden y todo este asunto que la medicina nos dice, ¿no? Pero también, y en casi su mayor parte, el problema es de adoración en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no está en el lugar que debería de estar. ¿Qué piensas? Voy más rápido, hermanos, perdón. Porque en el día de la angustia, ahí está, dice el salmista, va al templo, ¿por qué? Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará y sobre una roca me pondrá en alto. ¿No es hermoso eso? ¿Por qué voy a ir al templo? ¿Por qué voy a ir a la presencia del Señor? ¿Y qué dice el salmista? Porque mi Dios me va a esconder en su tabernáculo.
En lo secreto de su tienda, allí me va a ocultar. Y allí la angustia, la depresión, el estrés, la persecución y cualquier otra cosa que sea, no me va a ahogar, no me va a asaltar, porque Él me pondrá en un lugar alto. Wow. Yo creo que ese versículo debe dejarte hasta sin aliento. Pero debe también motivarte y llenarte de esperanza. Es tremendo, hermanos. Ese versículo es maravilloso. Busca al Señor. El Señor tiene lo que necesitas. Estás sufriendo en tu matrimonio, con tus hijos, la situación emocional. Ve a Cristo. Él tiene la solución a tus problemas. Ve al Señor. No importa si todo se derrumba a tu alrededor. Confía. Confía, estás parado en la roca firme. No importa si se derrumba todo lo que está en tu entorno. Yo estoy seguro, dice el salmista, porque sé en quién he creído. Y Pablo dijo que es poderoso para guardar para aquel día. Vea usted, siguiente versículo. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me acercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. La alabanza, la adoración, el canto y esta manera efusiva del salmista de adoración a Dios es resultado de la obra de Dios en su corazón, de la liberación. Cuando tú experimentas a un Dios que libera, que te cambia, que te cuida, que te protege, que está para ti, no puedes estar callado. No puedes estar estático. No, yo no me muevo, no me voy a descomponer, ¿no? O sea, yo voy a ser ecuánime, tranquilo aquí en mi adoración. No sé, pero cuando experimentas la liberación de un Dios así, yo creo que deberíamos saltar de alegría como David saltó. De adoración, de alabanza, de júbilo al Señor. ¿Por qué? Porque ese Dios lo estás conociendo como un Dios personal. El Señor puede darte la victoria, puede sacarte adelante de la situación que estés atravesando. Hay un Dios que es poderoso, que es glorioso, hermanos, que es amoroso, que es hermoso. Corramos a Él, ve a Él. Él tiene lo que tú necesitas. En vez de consumirte por tus aflicciones, de amargarte por tus problemas, o de llenarte de ansiedad, ¿sabes qué? O de deprimirte por tus temores, lo que no tienes y esas circunstancias. Ve, corre al templo, corre a la presencia del Señor, ve a contemplar al Señor, ve a meditar en Él, ve a orar a Él, híncate, póstrate delante de Él, y entonces tu vida va a tener un cambio impresionante. No estoy diciendo que tus problemas se van a solucionar, eso no es así. Quizás vas a vivir con tus problemas, y vas a vivir con el cáncer en tu cuerpo, y vas a enfrentar la pérdida, y vas a quizás quedarte sin dinero o sin familia. Pero tienes una cosa, que tienes al Señor de tu lado. Y si tienes eso, ¿qué dice el salmista? ¿De quién temeré? Y por último, aunque no quiero terminar, número 3, oración ferviente pidiendo ayuda, dice el escritor. Y en esta última parte vamos a ver los versículos. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad. El salmista está orando, hermanos. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no me rechaces con ira a tu siervo, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, no me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, ¿qué dice el salmista? ¿Quién te ha abandonado? ¿Te has sentido solo alguna vez? El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me hubiesen abandonado, el Señor me recogerá. ¿No habla esto de confianza en ese Dios maravilloso? ¿No habla de una relación íntima, personal? Es ahí donde tú y yo deberíamos de llegar.
Dios le ofreció a David protección inmediata en muchas ocasiones. Cuando Saúl quería matarlo, lo libró de la lanza de David, de su hijo Absalón, de leones, de fieras en el campo antes de llegar a ser rey de Israel. A David dice: tu rostro, Señor, buscaré. Tu rostro, Señor, buscaré. Aunque a veces pareciera que Dios esconde su rostro, el salmista determina buscar su presencia. Quizás a veces estás orando por algo y no hay respuesta. Y puedes preguntar: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué si te sirvo, si trato de portarme bien y trato de hacer las cosas bien, por qué no siento tu ayuda o tu presencia conmigo? Pero el salmista dice: voy a buscarte, Señor, y tú vas a liberarme. Aún los más cercanos pueden fallarte. Escucha bien. Quizá tu esposa te falle, quizá tu esposo te falle, quizá tus padres te fallen, quizás tu jefe te falle, quizás tu empresa te falle, quizá tu cuenta bancaria te falle, quizá la salud te falle, quizás tus piernas te fallen, quizás tus ojos te fallen. Pero Dios no. Pero Dios no. Señor, dice el salmista en esta oración, enséñame tu camino y guíame por tu senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Necesitamos ser enseñados por Dios. Ve, corre al Señor. Termino, hermanos, con estos 2 versículos. Dice el salmista, cheque: hubiera yo desmayado, hubiera yo fracasado, me hubiera perdido, me hubiera desanimado, me hubiera desalentado, me hubiera deprimido, ponle lo que tú quieras y lo que estés sufriendo, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que le mantuvo a este hombre arriba, estable en su vida? Confianza en el Señor. Si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. ¿Y Dios es bueno? ¿Dios es bueno? Vaya que es bueno. Tu Dios, mi Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios bondadoso. Y el salmista dice: yo creí eso y lo vi. Por lo tanto, entonces, amada iglesia, ¿qué tienes que hacer? Leemos juntos, por favor. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Pablo dijo en Romanos: si Dios es con nosotros, ¿quién? Podríamos entonces decir, hermanos, puestos en pie por favor y lean conmigo. Podríamos decir todos juntos entonces, como el salmista dijo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿De quién tendremos temor, Señor? Si tú eres la luz de nuestra vida y la salvación de nuestra vida y la fortaleza de nuestra vida, entonces, ¿de quién tendremos temor? Oh Señor, tú que conoces los pensamientos, los corazones y las intenciones más profundas, Señor, de nuestra alma. Tú que entiendes todo eso. Tú que sabes aquí cada matrimonio, cada persona, cada joven, cada adulto, con lo que está viviendo, con lo que está sufriendo, con lo que está luchando. Tú conoces todo, Señor. Queremos, Padre, buscar tu rostro. Queremos conocerte íntimamente. Queremos correr a ti y, Señor, como el salmista, una cosa queremos buscar: vivir en tu presencia, contemplar tu hermosura y adorarte a ti, Señor. Padre, que este Salmo 27 sea una declaración, Señor, de fe de esta iglesia Plenitud y Vida. De cada familia aquí, Señor. De tal manera entonces, como el salmista dijera, hemos de ver la bondad del Señor porque hemos confiado en Él.
Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y amén. Puedes tomar tu lugar. Que el Señor te bendiga y ha sido un placer compartir con ustedes, hermanos.